Me llamo Clara, y durante más de 20 años vestí el hábito, recé el rosario y caminé por los silenciosos pasillos de un convento al norte de España. Era un edificio antiguo, de piedra fría, con muros que habían presenciado siglos de secretos. Entré con 17 años, con el corazón ardiente de fe y el alma convencida de que servir a Dios significaba aislarme del mundo. Pero no sabía que dentro de ese mundo cerrado descubriría cosas que me cambiarían para siempre. Todo comenzó con una voz, no una voz del cielo, sino la voz de mi madre, diciéndome: Dios te está llamando, Clara. Esta es tu misión. Yo quería complacerla, quería ser la elegida, la hija ejemplar. En mi ignorancia juvenil, confundí el deseo de aceptación con una vocación divina, y así, crucé las puertas del convento de Santa Misericordia, creyendo que estaba respondiendo al llamado de Cristo. Los primeros meses fueron duros. Nos despertaban a las 4:30 de la mañana con un timbre metálico, sin importar si estábamos enfermas o no. Se nos prohibía hablar entre nosotras salvo en los recreos asignados. El silencio no era paz. Era represión. Una mañana, mientras limpiaba el altar mayor, encontré a la hermana Ruth llorando, escondida detrás de una columna. Me acerqué a ella en silencio. Apenas susurró: nos dicen que este es el camino, pero esto no es amor. Nunca supe lo que le hicieron. Al día siguiente, fue enviada a retiro espiritual, lo que en el convento significaba un aislamiento total. No volvió a hablar con nadie por meses. Comencé a notar cosas extrañas. Las monjas mayores parecían llevar un peso invisible. Algunas tenían marcas en las muñecas. A otras las escuchaba llorar en la madrugada. Lo peor era la Madre Superiora, una mujer severa que predicaba el sacrificio como forma de acercarse a Dios. Pero su versión del sacrificio era cruel. Una noche, fui testigo de cómo obligó a una joven novicia a arrodillarse en sal durante horas por haber cuestionado una enseñanza. Todo en nombre de la obediencia. Intentaba justificar lo que veía, diciéndome que era prueba de fe, que Dios lo permitiría para probarnos. Pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No sentía la presencia de Jesús en esas prácticas. Sentía miedo, control y un profundo vacío. Mi punto de quiebre llegó un día, al encontrar en la biblioteca un pequeño libro escondido entre las páginas de una antigua Biblia. No era parte del canon católico. Era un Nuevo Testamento, con anotaciones a mano. El Espíritu de Dios no habita en templos hechos por hombres, sino en corazones dispuestos. Esa frase me golpeó como un rayo. ¿Y si todo lo que me habían enseñado estaba incompleto? ¿Y si el verdadero camino no era de dolor, sino de libertad en Cristo? Fue el comienzo de una tormenta interna. Comencé a orar por mi cuenta, sin repetir las letanías obligatorias. Hablaba con Dios como una hija habla a su padre. Y por primera vez, sentí algo real. Sentí que Él me escuchaba, pero eso también trajo consecuencias. La transformación no fue instantánea. Fue un proceso lento, como si la venda de mis ojos se quitara poco a poco. Comencé a hacer preguntas en mi interior que antes había reprimido. ¿Por qué un Dios de amor exigiría sufrimiento sin propósito? ¿Por qué se castigaba la duda, cuando incluso los discípulos de Jesús dudaron? Una noche, mientras las demás dormían, volví a ese pequeño rincón de la biblioteca donde había encontrado el Nuevo Testamento. Me senté en el suelo con una linterna robada del cuarto de limpieza y comencé a leer los Evangelios. Las palabras de Jesús me hablaban directo al alma. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hablaba de cadenas ni de dolor, sino de compasión, de fe viva y poderosa. Con el tiempo, empecé a escribir un diario. Cada día anotaba una nueva reflexión, una nueva duda, una nueva revelación. Un día, una joven novicia llamada Isabel descubrió mi cuaderno. En lugar de delatarme, se sentó conmigo y me dijo: yo también siento que algo no está bien aquí.
Comenzamos a orar juntas en secreto. Leíamos la Biblia, no con miedo, sino con hambre. Fue entonces cuando la persecución comenzó. Una noche, fuimos sorprendidas orando fuera del horario permitido. Nos separaron. A mí me encerraron en una celda oscura bajo tierra, con solo pan y agua. Pasé 3 días allí. 3 días de frío, de silencio total y de oración continua. No oraba a los santos. Oraba a Jesús directamente. Y fue en ese encierro que sentí por primera vez el verdadero Espíritu Santo. Era una presencia suave, poderosa, que me envolvía sin condena. Cuando me sacaron, ya no era la misma. Algo había cambiado en mí. Ya no tenía miedo. No podían encarcelar mi alma. Decidí que iba a salir de allí, costara lo que costara. Le pedí a Dios una señal. Y la recibí en forma de una visita inesperada. Un día, llegó al convento una mujer que decía ser inspectora eclesiástica. Su presencia alteró el orden normal. Revisaba libros, hacía preguntas. Cuando pude quedarme a solas con ella, le susurré: no todos aquí estamos aquí por amor. Algunos vivimos en terror. Me miró fijamente y me dijo: habla más. Fue así como comenzó mi plan de salida. Pero no fue fácil. Ni seguro. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. La inspectora, que más tarde supe que se llamaba Teresa, no era una funcionaria común. Era una creyente renacida que había dejado su propia congregación tras encontrar a Cristo en libertad. En secreto, me dejó un papelito bajo el mantel del altar: confía. El Señor va delante de ti. Esa misma noche, le pedí a Isabel que se preparara. No sabía si podríamos salir juntas, pero yo no podía abandonarla. Habíamos orado muchas veces por un milagro. Tal vez había llegado. El plan se ejecutó un domingo, día de misa abierta al público. Yo estaba asignada a ayudar en la sacristía. Aproveché ese momento para escabullirme por una puerta lateral que daba a un pasillo de servicio. Allí me esperaba Teresa. Vestida como una mujer común, me tomó de la mano y me dijo: no mires atrás. Corrimos. Corrimos por el patio trasero, por un pequeño jardín donde solíamos plantar hierbas, por un portón oxidado que nunca pensé que se abriría, pero lo hizo. Afuera, un auto esperaba. Cuando subí, sentí el sol en la cara por primera vez en años sin la sombra del velo. Lloré. Isabel no logró escapar ese día. Me rompió el corazón dejarla, pero sabía que Dios no la dejaría sola. En mi corazón, prometí regresar por ella. Fui llevada a una casa de acogida dirigida por una pequeña comunidad evangélica. Gente sencilla, sonriente, de ojos brillantes y corazones sinceros. Me abrazaron como hermana. Allí, por primera vez, escuché una predicación distinta. No había imágenes ni rituales. Solo Biblia. Solo Jesús. Comencé a asistir a estudios bíblicos. Aprendí que no necesitaba mediadores humanos para hablar con Dios. Que el Espíritu Santo no era un símbolo, sino una realidad viva. En un retiro de oración, caí de rodillas, quebrantada, y entregué mi vida completamente a Cristo. Fue como nacer de nuevo. Desde entonces, no he dejado de compartir mi historia. Mi nueva vida no comenzó entre truenos ni milagros visibles. Comenzó en lo pequeño: una taza de té compartida con una hermana en Cristo, una oración en voz alta sin miedo, un versículo leído con libertad. A veces, lo más sagrado no llega con relámpagos, sino con paz. Y eso fue lo que encontré entre los hermanos de aquella iglesia evangélica: paz. La comunidad me recibió como si siempre hubiera pertenecido a ella. No me miraban como la ex monja, sino como una hija de Dios recién nacida en el Espíritu. Me dieron tiempo para sanar, para llorar, para reconstruir mi fe. Y lo más hermoso, me animaron a compartir mi historia.
Tu testimonio es un arma, Clara, me dijo una pastora llamada Raquel, porque vence las mentiras con verdad. Comencé a hablar en pequeños grupos, luego en reuniones más grandes. Al principio, temblaba al tomar el micrófono. Pero cada vez que mencionaba el nombre de Jesús, sentía fuego en mi interior. No era miedo. Era poder. Empecé a predicar con pasión, sobre el amor de Dios, sobre la libertad en Cristo, sobre lo que significa ser guiado por el Espíritu y no por estructuras humanas. Fue en una de esas reuniones que sucedió el milagro más inesperado. Isabel estaba allí, me buscó durante meses. Al salir del convento, había fingido sumisión hasta que una oportunidad de huida se presentó. Encontró mi nombre en una página web cristiana y viajó hasta encontrarme. Nos abrazamos llorando, como hermanas que sobrevivieron una guerra. No solo nos reencontramos. Nos convertimos en compañeras de misión. Juntas, comenzamos un ministerio para mujeres que salían de entornos religiosos opresivos. Nos llamamos Libres en Cristo. Viajábamos por pueblos y ciudades, hablando en iglesias, casas, incluso plazas. Compartíamos Biblias, orábamos por sanidad interior y decíamos una y otra vez: Cristo no vino a fundar religiones, vino a liberar a los cautivos. Al principio, muchos no nos creían. Algunos nos acusaban de exagerar, de hablar contra la iglesia. Pero no lo hacíamos por odio. Lo hacíamos por amor a la verdad. No estamos en contra de nadie, repetíamos, pero no callaremos lo que Dios sacó a la luz. Con el tiempo, incluso mi madre vino a escucharme predicar. Al principio, no podía comprender cómo su hija devota había dejado el convento. Pero al verme hablar con autoridad, con gozo, sin miedo, comprendió. Una noche me abrazó y dijo: te envié al convento para que encontraras a Dios, y lo encontraste, pero no donde yo esperaba. Hoy, miro atrás y no me reconozco en aquella joven asustada que obedecía por miedo. Ahora soy libre. No por mérito propio, sino por la gracia del Cordero que quita el pecado del mundo. El verdadero camino de Cristo no está en muros de piedra ni en votos impuestos por hombres. Está en la relación viva con Él, en su palabra, en el fruto del Espíritu. Y si algo aprendí, es esto: si alguna vez sientes que el lugar donde estás apaga tu luz, no es Dios quien te lo exige. Porque Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Cada noche, después de predicar, me arrodillaba en mi cuarto y lloraba. No por tristeza, sino por gratitud. Porque por primera vez en mi vida, sentía que caminaba en la voluntad de Dios, no bajo reglas humanas, sino bajo su guía directa. La Biblia, que antes leía como un libro litúrgico lleno de normas, se había transformado en una carta de amor viva. Versículos que antes me parecían rutinarios, ahora me hablaban con poder. Uno en especial se convirtió en mi bandera: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y era verdad. Ya no llevaba hábito, pero vestía de luz. Ya no obedecía votos, pero caminaba en propósito. Ya no temía al castigo, porque conocía el perdón. Mi identidad ya no estaba atada a un título eclesiástico, sino a una verdad eterna: hija del Rey. Un día, mientras compartíamos en una pequeña iglesia rural, una anciana se me acercó con lágrimas. Me abrazó y dijo: yo estuve en un convento también. Nunca hablé de eso. Pero hoy, al escucharte, algo dentro de mí sanó. Me temblaron las manos. No solo estaba sanando yo. Dios usaba mi historia para sanar a otros. Ahí supe que esto era más grande que nosotras. Libres en Cristo creció. No teníamos grandes fondos ni sedes formales, pero teníamos fe, y eso bastaba. Las redes sociales comenzaron a difundir nuestros testimonios. Mujeres de otros países comenzaron a contactarnos. Algunas aún vivían en comunidades religiosas, otras recién salían, muchas temían hablar. Nosotras les decíamos: no estás sola, Dios te ve.
Dios no te olvidó, y con cada testimonio que recibíamos, más claro se hacía el propósito de nuestra misión: alumbrar donde antes hubo silencio, romper cadenas que llevaban décadas puestas, y declarar que Jesús no es religión. Jesús es libertad. Recuerdo una noche en especial, en la que orábamos en una casa humilde. Allí estaba una joven novicia, recién salida de un convento en las montañas. Apenas hablaba. Solo lloraba. Le tomé la mano, la miré a los ojos y le dije: no tengas miedo. Aquí comienza tu verdadera vida en Cristo. Y vi en su rostro lo que alguna vez fue el mío: esperanza renaciendo. Y entonces entendí algo que antes no veía: todo lo que viví no fue en vano. Cada lágrima, cada noche de confusión, cada silencio forzado, Dios lo usó para formar en mí una voz. No una voz que grita desde el dolor, sino que predica desde la libertad. Hoy vivo para eso. Para contarle al mundo que el Evangelio no está encerrado en muros, ni condicionado por votos. Está vivo, accesible y gloriosamente liberador, porque si Cristo me libertó, también puede libertarte a ti.